voz proferir, oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir, oh vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Sonido de tropas se alistan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Una voz de vigilia desde su torre anunciar, desperta del resto de Sion a todo Israel salvación. Vivid otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivid otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivid. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Espíritu sopla en la vida estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla en la vida estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla en la vida estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla en la vida estos huesos. Subir.
Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Espíritu, sopla en la vida estos huesos de los cuatro vientos. Espíritu, sopla en la vida estos huesos. Subir, 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 y una vez, oh subir. La palabra profética de Dios es táctica para llegar al corazón de su pueblo, no tan solo su mente. Mientras toda la palabra es una estrategia de vida para conformar al pueblo de Dios a su voluntad, la profecía es táctica para llegar a objetivos concretos. La función de esta profecía de Isaías es preparar al pueblo para una liberación. El pueblo estaba en el exilio babilónico y el profeta dirige su mensaje en este momento. Si tomamos en serio las nuevas aportaciones del estudio de Isaías, podemos enmarcar la profecía de Isaías 40, si ustedes nos acompañan. La profecía de Isaías 40, los estudiosos hablan de un segundo Isaías, así se le llama, por la evidencia textual que la primera palabra de Isaías de capítulo 1 al versículo 39 es completamente diferente a Isaías 40 hasta los restantes capítulos del libro. Se sitúa muy interesante los estudios actuales. Desde hace 25 años la investigación sitúa este pasaje dentro del pueblo en Babilonia, junto con Ezequiel, hablando Dios a través de estos agentes de revelación, su dabar, su palabra, dabar. La palabra dabar siempre está ligada con el ruja, que es el espíritu. Como se revela en Génesis, el espíritu que crea ex nihilo, donde no hay posibilidad. Es Ezequiel y es Isaías que prepara al pueblo para un nuevo éxodo. Interesante los estudios rabínicos también. Compara los rabinos más prestigiados
a Isaías con Moisés. Es muy interesante. Un líder para un nuevo éxodo es Isaías. La profecía demuestra, este pasaje, si ustedes lo leen, demuestra que la elección de Israel como pueblo de Dios no había sido anulado por su pecado. La elección como pueblo escogido de Yahvé, de Jehová, no hacía anulado, no fue anulado por su pecado. Sabemos en el trasfondo histórico que Israel fue pecador delante de su Dios, delante de la ley del Señor, y que por este motivo fue llevado al cautiverio, fue derrotado por este imperio babilonio. Pero en este momento de Isaías 40, después de pasar la tristeza, como lo narra el Salmo 103, la tristeza, la falta de música, la falta de canto, la falta de danza, el gozo del Señor, Isaías, como Ezequiel, comienza a preparar el corazón con la palabra de Abar. Hermanos, la palabra de Dios prepara nuestro corazón para la creación de Dios en medio de cualquier circunstancia. Aleluya. En Isaías 40, Dios es soberano y creador. Su palabra es confiable y es Dios de poder y misericordia que cumple su pacto con su pueblo. Aleluya. Este es el mensaje que cierra Isaías 40, 1, 2. La palabra profética trae beneficios liberadores, hermano. Y hoy, en esta mañana, en el nombre del Señor, prepare su corazón para oír con fe. Incline su corazón para oír con fe. Permita que este púlpito sea pertinente para usted. Que no venga con esa actitud que muchos congregantes vienen a través de los domingos, a través de los tiempos, de oír y ver más un show en las iglesias cristianas. Este púlpito es estratégico para nosotros. Debe ser por la urgencia que tenemos. Debe ser pertinente en nuestras vidas. Debemos aprender a oír a los siervos, los agentes de revelación, cualquiera que predique desde esta oportunidad de Dios. La Biblia dice, Pablo, que cualquier tiempo, momento y lugar es una puerta abierta de Dios para la predicación. Dios soberano abrió la predicación en Mallorca a través de muchas expresiones de la única iglesia que hay en Mallorca, porque hay solamente una iglesia de Jesucristo, estructuradas en varias expresiones y en varias visiones locales. Pero hay una iglesia donde se proclama desde Mallorca a nuestras vidas, al mundo, la palabra del Señor
que crea. Pero la diferencia, hermano, es oírla con fe. Es usar esa habilidad que ha sido dada por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, ha sido derramado la fe. En esta mañana, esta palabra profética trae liberación, de esperanza. ¿Cuáles beneficios liberadores están en este pasaje? Acompáñenme, por favor. El beneficio liberador de la consolación. Versículo 1, versículo 2. Así empieza este capítulo. Cambia totalmente la dinámica que había venido profetizando Isaías. Y grita, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, dile a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado. Namuk, Namuk, Ami. Consolaos, consolaos, pueblo de Dios. La consolación es un imperativo, siempre es un imperativo, es una obra de Dios a través de la palabra. Por eso algunos escritores llaman de la palabra de Dios la fuente de toda consolación. Aleluya. Acerquémonos un poco al trasfondo. Para Israel el exilio babilónico fue un tremendo trastorno cultural, político, religioso. Sus instituciones fueron quebradas, su modo de vida fue trastornado, su fe fue trastornada, todos sus esquemas religiosos fueron trastornados, permitidos por Dios. El éxito destruyó toda la prosperidad judía, todo el shalom judío ganado desde la conquista de Josué. Todos los años de abundancia, de prosperidad, fueron sacudidos de repente. Dios usó un ejército bárbaro, como eran los babilónicos, perverso, símbolo luego de los escritores del Nuevo Testamento para describir el caos total. Las fuerzas en contra del pueblo escogido y elegido de Dios, las fuerzas que se levantan en contra del plan de Dios. Babilonia es un símbolo dentro de la cosmovisión bíblica para hablar que Dios está en pie de guerra por su pueblo. Y en esta ocasión Dios permite una tremenda crisis de fe a este pueblo. La crisis era creer que Dios, Jehová, Yahvé, había sido vencido por el Dios superior de los babilónicos, Marduk. Se interpretó y lo interpretan los autores de los salmos y otros profetas, los pueblos alrededor de Israel interpretan que Jehová
simplemente había abandonado a Israel como otros dioses abandonan a sus pueblos. Era una tremenda humillación a su orgullo, a su identidad. Imagínese usted, hermano, que cuando vienen caos en nuestras vidas, es lo primero que se ataca, la identidad de quiénes somos en Dios. La identidad de quién es tu Dios. En las crisis de la vida, de la existencia, se ataca. Igualmente, estamos viviendo momentos que cuestionan realmente la realidad de nuestra fe. La iglesia en medio de una tremenda caos está siendo cuestionada. No solamente la iglesia, sino el Dios de la iglesia. Es en este trasfondo donde en el valle de huesos secos que vio Ezequiel en la profecía que simboliza Israel, su pueblo en Babilonia. Y dice el texto de Ezequiel, seco de gran manera. En hebreo se ve que es seco, blancos, los huesos ya blancos. Ustedes saben cómo son los colores de los huesos. ¿Han visto un cadáver recién descarnado? Yo como llevé anatomía en la facultad, veía los cadáveres, a veces jugábamos, tú sabes que cuando uno es estudiante, uno es muy travieso, ¿no? Estudiante o no estudiante, pero a veces poníamos un dedo en el sándwich de la compañera. No, una vez a una compañera pusimos y se nos desmayó la pobre. Así son los estudiantes de biología, de ciencias médicas, así me hacen broma. Bueno, los huesos son color ambas, ¿sí? Porque tienen una membrana que le da ese color. Pero cuando se oxidan, cuando al estar expuesta al medio ambiente, se oxida y se vuelven blancos y porosos. Así lo describe, fíjese, la profecía, el conocimiento de Dios, profeta, así describe la imagen. Este pueblo ha sido expuesto a todo el medio ambiente opresivo de Babilonia, todo este ambiente perverso, la iglesia, el pueblo en medio de un ambiente perverso que quita la vida, que destruye la vida espiritual. Y está seco de gran manera en este valle. Y Dios le dice, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Me encanta Ezequiel, porque Ezequiel nos dijo, sí, si le predicamos, si hacemos un plan estratégico y le predicamos y todo, y si nos levantamos todo y predicamos, de seguro vivirá. No dijo eso. No encontró esa soberbia en él. Dijo, Señor, tú lo sabes. Y estaba preparado para alabar. Profetiza a estos huesos secos. Luego Isaías, posteriormente Isaías, después de Ezequiel viene Isaías 40.
preparando al pueblo. El consuelo es liberado por la promesa del Dabar, por la promesa profética. La palabra resuena desde el cielo. Consolaos, consolaos, pueblo. Desciende en el desierto. Esa es la figura de esta profecía. La palabra como lluvia, la lluvia en el desierto, la lluvia que vuelve para animar al pueblo, para levantar al pueblo, para que el pueblo pueda llegar, salir de sus circunstancias y cumplir el deseo de Dios de tener un pueblo en tierra de promesas. Aleluya. Proclama un cambio radical, Isaías. La situación desastrosa del destierro llegó a su término. Eso es lo que proclama. No solo pronuncia palabras de afecto. Estas no son solamente palabras de afecto humano, de un Dios como humano. No solo es una palabra de solidaridad, sino una palabra transformadora de la situación. La muerte se convierte en vida, el dolor en alegría, la desesperanza en esperanza, el desierto se retorna a la patria. Consolaos, consolaos, pueblo. Es la palabra de Dios. Viva, eficaz, que nos levanta, que nos prepara en este mundo terrible de trastornos culturales, políticos, religiosos, en un agobiante sistema comercial de crisis de todos los niveles, ecológicas, morales, de corrupción, de violencia, de injusticia. El pueblo de Dios necesita experimentar que su Dios tiene una palabra profética táctica para levantarnos a creer en ella. La consolación libera, hermano. Aleluya. En esta mañana, si tú estás sintiendo alguna clase de opresión, alguna clase de trastorno, si estás siendo cuestionado, tu Dios, tu circunstancia, proclamamos de este púlpito: consolaos, hermanos. Levantad vuestro corazón, vuestra perspectiva. Cualquiera que está, no le des el poder. El Dios Marú no es el que gobierna. Dios es soberano. Dios interviene en un imperio que se creía, eran únicos. Nabucodonosor cuestionó: ¿quién es este Yahvé? Ay, madre mía, cuestionar al único Dios verdadero es una barbaridad, o lo digo más a mi estilo, estupidez. Como Faraón, dos prototipos de poderes absolutos, Faraón y Nabucodonosor. ¿Quién es este Dios? Ante el poderío de este imperio, ¿quién es?
Y en estos textos demuestra quién es Dios, el Dios de la historia, el único verdadero, que no hay imperio que se sostiene. Los imperios vienen, los imperios van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este es el Dios nuestro, aleluya. ¿O le crees o no le crees? Si tu vida ha estado oprimida, si tu vida ha estado gobernada por fuerzas ocultas que te gobierna, que te oprime, que te lleva a la tristeza, al dolor, al desánimo, a la falta de perspectiva y futuro, levántate, consuélate, porque tu Dios está a punto de intervenir. El beneficio liberador de la redención. Observa el texto, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzado en la soledad de nuestro Dios. Todo valle será alzado, bájense todo monte y collado, y los torcidos se enderecen, y los ásperos se allanen, y se manifieste la gloria de Jehová. Y toda carne justamente lo verá, porque la boca de Jehová, diga usted, la boca de Jehová ha hablado. La profecía proclama el inicio de una nueva era de gracia para Israel. Una gracia redentora. La gracia de Dios siempre será redentora. Siempre será redentora el favor de Dios. Redimir tiene que ver con la liberación de la esclavitud. No solo de la dimensión física. Israel no solo necesitaba una liberación física, también en la dimensión espiritual. Observen Isaías 42, 22, por favor. Observe. 44, 22, perdón. Yo deshice como una nube tu rebelión y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo, ¿qué? ¡Wow! ¿No ha sentido usted que a veces no puede con su propio pecado? Por más ayuno que le eche, por más oración, siempre vuelve la burra al mismo hoyo. ¿No has sentido esa esclavitud terrible de volver a tu propio pecado cada vez? Y a veces ya tienes un desánimo y dices, me doy, y lo comienzas a cubrir y comienzas a meter máscaras. ¿Sí? ¿No? ¿Estoy hablando a gente normal o a ángeles? Pues de eso necesitas también liberación.
redención de nuestros malos hábitos, de nuestras áreas no conquistadas, como el pueblo de Israel, un pueblo que se había desviado del Señor, un pueblo que había acumulado riqueza. No es que esté mal la riqueza, el pecado de la acumulación es terrible. Un pueblo que había comenzado a desviar su lealtad a Jehová con otros dioses. Un pueblo que se creía seguro por las conquistas, por los logros institucionales, por los logros administrativos. Un pueblo que comenzó a desviar. Dios tuvo que intervenir, lo llevó por un tiempo al desierto, a cautividad. Pero allí proclama, voz que clama en el desierto y proclama que Él intervendrá para liberar a su pueblo, no solamente de la opresión física, sino la esclavitud interior de sus malos hábitos, de sus pecados. Como dice Isaías, consolados, consolados. Porque tu pecado, ¿qué? Ya es liberado, redimido. La creación, Dios está, si usted observa el texto, da imagen. Yo le he dicho, los lenguajes bíblicos son pictóricos, realmente no son conceptuales. No es como nuestras versiones, que es conceptual, es lineal. Y bueno, es para nuestra cultura, es un gran logro las traducciones, las versiones. Pero los originales se necesitan una capacidad artística. Son pictóricos, son figuras, son imágenes poderosas, imágenes, estrategias inspiradas por Dios para que se queden en nuestro espíritu. La palabra. Es muy interesante. Las ciencias de la mente ha entendido que lo que le llama el inconsciente no usa el lenguaje lineal como nosotros, sino usa el poder de las metáforas, de las imágenes, como los sueños. Los sueños son imágenes, es que entra en lo profundo. Cuando uno reflexiona en la palabra y la medita de noche y del día, estas imágenes van penetrando y van haciendo una obra extraordinaria en nosotros, en el pueblo de Dios. Van preñando de realidades nuevas en nuestras vidas. Por eso yo los invito a leer la palabra, a llenarse de la palabra, de estas poderosas imágenes. Mire, esta imagen que luego la retoma el evangelista para describir el ministerio profético de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Preparar el camino a Jehová. Ahora, fíjese, el texto dice proclamar el camino a Jehová. Literalmente no es así. La profecía crea un nuevo camino. El texto dice el camino de Yahvé. Voz que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová. No el camino a Jehová, sino el camino
de Jehová. Esto tiene implicaciones tremendas. Dios está creando un modo de vida diferente, una nueva era, una nueva posibilidad, una nueva vida como en Cristo la tenemos. Es el camino de Dios, es el evangelio para esta gente. El camino del Señor es abierto por la palabra de amar, por la palabra que tiene espíritu de Jehová, la palabra que crea donde no lo hay, caminos donde no lo hay, la posibilidad, nuevas realidades que los hombres no pueden hacer, que ningún hombre nos puede hacer. Y que nosotros como pueblo de Dios hemos renunciado a los caminos y las posibilidades que otros pueden hacer en nuestras vidas para tomar en serio que es Jehová que nos abre su camino, su posibilidad. La creación es redención, es por medio de la revelación profética. Es el mediador, es la voz. Invita al pueblo a abrir el corazón a la redención que está emergiendo. Voz que desciende, da voces. Y respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne sierva y toda su gloria como la flor del campo. Comience a pensar en el pueblo, comience a pensar en el imperio, la fuerza, los hombres, los sistemas humanos. Comienza a enfrentar cómo lo enfrenta la palabra, la realidad de la palabra. La hierba se cae, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor. Mas la palabra de Dios nuestro, erguida, todo lo que es humano. Todo lo que es humano va a caer como el soplo de Jehová. Nada más sopla Dios y ¡pum! Toda nuestra gloria, nuestra pampa, nuestro narcisismo que tenemos. Yo siempre digo, todos manejamos nuestro narcisismo como podemos. Una hermana me dice, usted usa mucho Facebook, se puso enojada. Le digo, ay, hermanita, todos manejamos nuestro narcisismo como podemos. Y yo lo manejo en forma divertida. ¿Ah? Algunos se reprimen a no usarlo, yo no me lo reprimo, pero al final los dos son la misma burra con la misma cola. Mejor me la paso bien, ¿no? Me la paso bien divertido. Y de paso, mi madre y mis hermanos no se pierden la vida que estamos viviendo, tan siquiera en imagen. Bueno, sabes que cuando sopla Dios en tu soberbia, en tus cosas, se acaba. Se acaba. Tu vida es como la flor. Creces tan pomposa y luego secas.
ningún imperio, ninguna fuerza humana prevalecerá delante de Jehová. Hay un contraste de dos realidades en la profecía, el poder divino y el fracaso humano. La palabra y la hierba, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Está levantando la fe del pueblo en medio del exilio, la está levantando. Comiencen a recordar las promesas de Dios, las promesas dadas, la profecía es segura. La palabra de Dios permanece y está comprometido este Dios con su palabra. Él no puede renunciar a su carácter. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jehová dijo, Jehová hará. La palabra erguida del hebreo yakum es fuerza eficaz que crea movimiento nuevo, que da vida donde no reinaba, donde reinaba la muerte, que consuela a quien que está desamparado. La palabra es la única realidad que se mantendrá ante el desbordamiento de todos los poderes humanos. Ni la muerte nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. La última palabra que tú vas a oír, la última palabra a cuando vayas a la muerte, la única palabra que te espera es resucita. Y es la que te levantará de los muertos en Cristo Jesús. Se cierra el pasado de culpa. Tu pecado ha sido perdonado. El castigo. Y se abre el futuro. Es Dios el que abre el futuro. No son los esfuerzos humanos. Es la habilidad de Dios. Aquí estriba la diferencia. Cuando uno ha renunciado a sus habilidades, cuando uno ha renunciado a la cultura del mérito y se une al mérito de Dios, las cosas pueden ser diferentes en tu vida. Cuando uno confía en que Dios abre camino, que el futuro está en Él, que el sostén y la misericordia y el perdón es liberador. Descansa de tus viejas, ¿qué? Obras. ¿Qué son las viejas obras? La cultura del mérito. El mérito humano. Los méritos humanos. Pero no quiero decir que eso nos vuelve pasivos. No. Totalmente. Nos activa de otra manera. Se vive de otra manera. Se agradece de otra manera. Se disfruta la existencia de otra manera. Se honra a Dios por la forma de entender la vida en Él y la gracia de Él. El mérito es del Señor. Es que leí un libro de un amigo mío muy importante. Dice una de sus frases: al final son los hombres que editarán nuestras vidas.
no somos nosotros, es Dios. Tenemos que descansar. Es Dios proclamando: consolado pueblo mío, yo abro mi camino para ti, yo intervengo en tu historia, yo perdono tu pecado, yo tengo poder para ayudar en tus malos hábitos, yo tengo la gracia, solamente confía en mí, vuelve a confiar en el único Dios verdadero, lo voy a demostrar que lo soy. El tercer beneficio liberador de la profecía de Isaías es la liberación de la salvación. Versículos 9 y 11. Sube sobre monte alto, anunciar de Sión. Levantar fuertemente tu voz, anunciar de Jerusalén, levantar, no temas, di a la ciudad de Judá, ve aquí el Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y sus brazos señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, como pastor apacentará su rebaño. Ay, qué hermoso. En sus brazos llevará a los corderos, y en su seno lo llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. Mire qué figura está diciendo. Está usando la misma cultura babilónica para expresar los reyes. El rey de Babilonia entraba en una gran puerta y anunciaba a voz y proclamaba. Pero esta proclamación es en el desierto. Dice: todo valle será aplanado. Imagínense toda la geografía aplanada, toda. Y esta es la figura que usa para describir la llegada de Jesús, la llegada del reino. El reino de Dios trastorna todo. Cuando llega Dios trastorna todo. Crea justicia, rectitud. La salvación es rescatar, es preservar de un peligro, implica dar salud, dar integridad. La última parte es la victoria de la salvación que Dios va a traer al pueblo de Israel. Se usa el lenguaje poético para difundir la alegre noticia. Versículo 9, ¿verdad? El versículo 9, súbete sobre un monte, anunciadora de Sión, levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Literalmente evangeliza. Da buena nueva al pueblo. Se nota la imagen del Dios Rey funcionando como un pastor de su pueblo. Miren qué figura tan hermosa. Hace unos años mi mujer me llevó a Roma, ¿va? Y nosotros, a veces a ella se le ocurre cada cosa. Un día me dice: ven, vamos. ¿Dónde vamos? Y esa maleta, tú vente, déjate llevar. Digo, bueno, pues ahí voy. Entonces me llevó a la otra, ¿a dónde vamos? Tú déjate llevar. Y luego Dios pero ¿a dónde vamos? Dame el boleto. No, tú vente. Y ya nos metimos, ¿pero dónde vamos? Pero yo tengo compromiso, ya lo anulé todo. Benditas mujeres, ¿verdad? Y aquí me llevó y dice, cuando veo Roma, ¿y qué has hecho?
nos vamos a Roma. ¿Y cuánto? Una semana. ¡Una semana! ¿Y dónde la parte? No, pues es que hablé con tu prima hermana y está. Bueno, me llevó a las catacumbas esas, ¿va? Y hay una imagen poderosa que luego la representa de un pastor llevando una oveja. Me impactó eso. Fue el lugar que más disfruté, no sé por qué, en el inframundo. Ahí pensando en esos hermanos que se escondían para tener comunión unos a otros en medio, en la profundidad, adorar al Señor. Yo nunca había visto algo así. Yo me quedé extasiado y tratando de asimilar la historia del pueblo en Roma. Pero esa figura me tocó mucho. Jehová que toma la oveja. La oveja es un símbolo. Es el animal en la ganadería, los que trabajan en la ganadería, es de los animales más susceptibles a los peligros. La carne es muy buena. Es riquísimo. Para Israel era vida la carne. Pero el pastor tenía que dedicar a proteger, porque son muy vulnerables a que los parásitos lleguen. Son muy vulnerables a quebrarse las patas. Son muy temerosas, son muy angustiadas. Y esta es la figura que usa para Israel. Es la figura que usa Jesús. Él es el buen pastor. Es un lenguaje poético. Salvación como liberación. Yasa es salvación. Nosotros lo asociamos con perdón de pecados, ¿verdad? Y eso es muy cristiana. Pero en el pensamiento del Antiguo Testamento es liberación. Salvación a la luz del Antiguo deriva la idea de la misma palabra hebrea. La palabra yasá significa ser ancho, ser espacioso, es decir, dar libertad, abrir anchura al pueblo, abrir su opresión, abrir las fuerzas que le controlan, las fuerzas que le atormentan, abrir anchuras de vida para la existencia, para la alegría, para la creatividad, para llegar a ser lo que Dios quiere que sea su pueblo. El judío entendía a Dios como salvación que Dios ha dado, espacio para la existencia, y se proclama. Hermanos, en esta mañana, el mismo nombre de Isaías lo resume todo en nuestro contexto, con las fuerzas que nuestras circunstancias se han estructurado en contra de nosotros. En medio de ahí, el mismo profeta, el nombre del mismo profeta, Yahshua, significa Dios ayudará. Queridos hermanos, en esta mañana, Dios ayudará.